Hola familia suculenta, el día de hoy tenemos un video muy especial. Característica de la sansevieria, sus hojas por lo regular son así alargadas, planas, por eso se llama comúnmente espada de San Jorge, pero ya lo vamos a hablar. También hay formas cóncavas como esta que se encoca, que de pronto son corticas, otras que son más largas y hay algunas que también son cilíndricas. Realmente son muchas las especies que tenemos de sansevieria que se pueden encontrar. Tenemos aproximadamente 130 especies de sansevieria, o sea que, bueno, vamos a tener muchas variedades para poder, digamos, conseguir y hacer arreglos con ellas también. Es originaria de África y de Asia. Les cuento que aquí en Colombia es muy común encontrarlas, en especial esta que es la más común. Por lo regular se siembra como en los bordes de las fincas, de las casas, en los jardines. Es muy prolífica esta, es muy prolífica, crece mucho. Y una característica que tiene ella, que la hace tan prolífica, es que sus raíces son en forma de rizomas. Voy a mostrarles por acá una pequeñita. Esto es una raíz, aquí tiene unas pequeñas raíces chiquiticas, pero tiene como una especie de tallito que crece por debajo de la tierra y en la medida que va creciendo, él va sacando algunas hojitas de allí. Entonces, por lo regular a veces se vuelve una plaga, esta más que todo, no tanto las pequeñas, no, esta se vuelve una plaga porque cortan acá pensando que ya se acabó la planta y resulta que tiene el tallo por debajo de la tierra y tiene muchas hojitas. Entonces, es muy prolífica por eso, porque ella va sacando varios hijitos. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en esta de acá, que esta de acá tiene hijitos y está sacando los hijitos por los lados. Uno esperaría, como la mayoría de las suculentas, que saque los hijitos en la base de la planta, pero resulta que no, que ella los saca alrededor. Aparte, cuando menos piensas salen sus hijitos. Por ejemplo, esta, que son dos, tiene su hijito acá a un lado. Bien, la planta madre, ya ni se sabe cuál era, creo que era esta la planta madre. Y cuando menos pensé, sacó este hijito que está aquí al lado. Bien, los nombres comunes, como la encontramos: lengua suegra, espada de San Jorge, planta serpiente, cola de lagarto. Déjenme en los comentarios qué otros nombres les conocen ustedes a esta planta, cómo la llaman ustedes también en sus determinados o en sus países. Bien, la flor que ella saca es difícil verla florecer porque a veces demora muchos años en el cultivo, pues cuidándola nosotros cuando ya va a sacar una ramita. Es una ramita en forma de espigas que después termina sacando unas bolitas, que esas bolitas vienen siendo como los frutos de ella y donde van a estar las semillas si las quieren cultivar por semilla. ¿Dónde ubicarlas? Las puedes ubicar perfectamente en un lugar dentro de tu casa, pero que sea iluminado. La puedes ubicar también en el patio, en un lugar a la intemperie y no va a tener problema. Les cuento, por ejemplo, esta de acá está cultivada, bueno, está puesta en el patio, en la terraza, así que está completamente al sol, está completamente, recibe agua todo lo que quiera y miren cómo está de grandotota. Esta de acá me la prestó una amiga que la tiene cultivada en agua. Esa es otra cosa que podemos ver, que podemos cultivarla en tierra o podemos cultivarla en agua. Esta tiene aquí un poquitico nada más, pero mi amiga me dice que lleva 5 años con ella en esta forma, así en agua, que si el crecimiento ha sido muy lento, que ha sacado poquitas hojas en esos 5 años, pero ella se sostiene allí, o sea que las pueden cultivar tanto en agua como en tierra. Y pues obviamente como la tiene dentro de la casa, la tiene en su sala, entonces no recibe tanto sol, está en el interior. Es una planta ideal para principiantes porque es una guerrera, aguanta de todo, pero también para interiores. Para las personas aquellas que no tienen forma de tener sol directo para que sus plantas den color y todo, esta planta es ideal, la puedes sembrar en interior,
no va a tener problema, ella es muy guerrera. A modo aquí de anécdota personal, cuando yo compré mi colección de plantas, un inicio de plantas, venían como 2 hojitas nada más. Y la verdad yo no le paraba muchas bolas, no le ponía mucho cuidado. Muy de vez en cuando le echaba agua, muy de vez en cuando le ponía cuidado. De hecho estaba cultivada en una botella de gaseosa. Hasta que por fin decidí colocarla en el matero, la coloqué a la intemperie y en cuestión de poquito tiempo, en cuestión de meses, creció bastante, creció mucho. Y bueno, entonces ya saben, la pueden tener en el interior, en el exterior, es muy resistente y es muy agradecida. Otra de las cosas importantes de esta planta, que es por lo cual a mí me encanta y por lo cual de pronto ya empecé a sacar como colección, a buscar varias, es que recientemente la NASA sacó, bueno, como un artículo donde habla la importancia de tener esta planta en interiores. ¿Por qué? Porque ella purifica el aire. Mientras que nosotros dormimos, ella purifica el aire. Entonces purifica el aire de cosas tóxicas, de productos tóxicos que tenemos, como el benceno, el tolueno, el cieno, tricloroetileno y el formaldehído. O sea que nos va a estar ayudando mucho. De hecho, también hablaba con una amiga que tiene problemas de alergias. El médico especialista en las alergias le dijo que tuviera una plantica de estas en el interior, en su habitación, para que le purifique el aire mientras que duerme. Y de hecho le ha funcionado mucho. Les voy a mostrar entonces las que tengo. Realmente no a todas les sé el nombre, pero pueden aquí adelantico les voy a estar dejando el nombre. Tenemos entonces la Sansevieria trifasciata laurenti. La característica de ella son estas líneas amarillas, ¿bien? Mientras que esta, que es la normal, miren que sus hojas son verdes con manchas, pero esta tiene rayitas, mientras que esta no. Las rayitas de esta son horizontales, mientras que las de estas son verticales y algunas muy tenues horizontales. Bien, tenemos esta que es mi preferida, la que más me gusta, que es la Lotus Honey, porque hasta donde tengo entendido es escasa. Es difícil de conseguir, según me habían dicho, porque 1, su variegación es blanca y 2, por lo que es aquí en los bordes. Es gordita y su variegación es en los bordes. Mientras que tengo esta otra que también es variegada, pero esta es más común. Pero entonces esta también es un poquitico más común, pero es muy bella. Entre más sol, más amarilla se coloca y se pone muy linda, y sobre todo cuando llena como la matera de muchos hijitos se ve muy bella. Esta es otra. La característica de esta o la diferencia con las demás es que esta es de hoja más gorda, más ancha, también de rayitas, digámoslo así, horizontales, pero sus hojas son muy anchas y muy corticas. Si vamos a ver, esta tiene las líneas a los lados, mientras que esta es más pareja. Y esta otra que me parece a mí muy curiosa, ¿sí? Por lo que la forma de ella es como opaca, es un verde, como un verde glauca, es un verde, no tiene rayas, es más bien como parejita, es como si tirara como un poquito a gris. Y es como la mitad de estas, ¿no? Miren, esta es súper larga, si ustedes ven acá, ella es súper larga, pero esta es como un intermedio entre la más pequeña, o sea que tenemos grande, mediana y pequeña. Bien, entonces digamos que si uno quiere hacer un arreglo, queda muy bello manejando como los diferentes tamaños de la sansevieria y fuera de todo como los diferentes tonos que ella maneja. Y por último tengo esta que la conseguí hace poquito y está así como medio sembradita. Esta lo que hace es que saca muchas hojitas y también es parecida a esta, o sea, es variegada con líneas, pero saca muchas hojitas pequeñas, así, de forma variegada. Es muy bonita también y me gusta por lo que es pequeña. Entonces, si te gustó este video,
ya sabes, mi recomendación es muy importante. Por acá te dejo este short donde vas a ver varias de las sansevieras ya identificadas con su nombre para que puedas identificar el tuyo. Y lo más importante y sobre todo, suscríbete a este canal. Así que gracias por estar aquí y chao, chao.